Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes del grado 8.1 en Ciencias Sociales. Bueno, ya un poquito más recuperado, aunque me falta todavía otro poquito, pero ya en estos días voy a estar completamente bien. Bueno, para el día de hoy vamos a ver un tema espectacular, chéverísimo, monumental, que se llama la revolución industrial. Entonces la revolución industrial es un tema que involucra la parte técnica, la parte tecnológica, la inventiva, los objetos, la dinámica de esos objetos, cómo funcionan, y es chéverísimo. Bueno, entonces son dos revoluciones industriales, la primera y la segunda. Hoy vamos a ver, esta semana vamos a ver la primera, hoy lunes vamos a ver este video de Academia Play. Yo lo voy a comentar y voy a dejar dos videos del profesor Antonio Lucero, de la Cuna de Halicarnaso. Y el viernes vamos a hacer una actividad con respecto a esto, ¿ok? Entonces empecemos. Revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse. Bueno, aquí dice que de 1780 a 1840. Otros autores lo mencionan entre 1780 y 1850, le dan 10 años más. Y la segunda revolución industrial es de 1850 a 1914. Entonces parte del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX son las dos revoluciones industriales, la primera y la segunda. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los inventos de la primera revolución industrial los inventos son más, los descubrimientos y todas esas cosas son básicos, claves, y al principio es un poquito rudimentario, eso es poco a poco, en las primeras décadas del siglo XVIII, 1790, así. Pero luego se van perfeccionando y ya terminando el siglo XIX, empezando el XX, llegaron casi a la radio, la televisión, el avión, y impresionante, ¿ok? A Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía. Los que no saben qué es el Neolítico es la época de las cavernas, ¿no? Es una época de las cavernas donde se descubrió la agricultura. En cambio, el Paleolítico eran los más primitivos. Y el Neolítico fueron como los primeros que descubrieron la agricultura y que sembraban, y eso hubo una primera revolución, descubrir la agricultura. ¿Ya? Y se dice que la revolución industrial fue la gran segunda revolución de la historia de la humanidad. Su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. O sea, la revolución industrial primera se va a pasar de la agricultura, éramos una sociedad agrícola, completamente agrícola y ganadera, pues había también ganado, pero más que todo agrícola. La ganadería no era como ahora, que era industrial. Y de lo agrícola pasamos a lo industrial. Lo agrícola era pues en el campo. ¿Qué es el campo? Lo rural. Y la producción industrial ya se vino a hacer en las ciudades. Usted casi no ve fábricas bueno, ahorita sí las ven en las periferias de las ciudades, las grandes fábricas. Pero al principio eran en las ciudades. Era impresionante porque le quedaba más cerca a la gente. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. O sea, ya estudiamos la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y ya sabemos que el antiguo régimen para afuera, la nobleza y el rey, o se eliminaron o perdieron mucho poder, ¿ok? Y hay una nueva clase que emerge, que sube, que es la burguesía, el capitalismo, los capitalistas, los burgueses, los ricos. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino.
Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo. Bueno, eso no lo estudiamos. Creo que me parece que lo toqué por encimita cuando estudiamos la Ilustración y la enciclopedia. En Inglaterra, con un señor que se llamaba John Locke, empezó una cuestión que llamaba el liberalismo económico. Y el liberalismo económico quería pues que la iniciativa de la parte económica fuera en manos privadas, que el Estado casi no interviniera y que hubiera más libertades individuales y que pues también la gente tuviera más participación en la con la monarquía al lado. Entonces tampoco se desechó la monarquía. Hasta hoy día, por ejemplo, en Inglaterra, el monarca tiene mucha, no autoridad, sino como legitimidad, como la gente lo respeta todavía, la reina Isabel. Entonces no se echaron al rey, pero sí hubo modificaciones civiles del pueblo, de la población. El liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que... O sea, el capitalismo, ¿no? Pues algo así, pues, algo que derivó en el capitalismo. O sea, que el empresario se protege, el libre mercado. En casi todos los países, pero democrático, yo no diría que eso es democrático, porque el capitalismo genera muchas injusticias, como lo vamos a ver en el grado 9. En otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria. Entonces, eso es una de las como causas de la revolución industrial, el colonialismo. Había muchos territorios de Inglaterra. Francia también tenía muchos territorios, entonces los territorios tenían muchas materias primas, como estaban al servicio de grandes potencias, entonces había mucha materia prima sobrante, ¿cierto? Prima que mandaban a Inglaterra. Textil, el proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la... ¿Qué es el proletariado? El proletariado es el trabajador. Antes no conocía la palabra, antes de eso era una persona que ofrecía su trabajo por unos cuantos pesos, o hacía el favor, o intercambiaban cosas, pero trabajo como para varias personas trabajar para uno, eso apenas vino a ver en el siglo XVIII. La burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, horribles, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Demografía, el estudio de la población, y explosión demográfica es que nace mucha gente, hay mucha natalidad, nacen muchos niños. Entonces un país se llena de habitantes, eso es explosión demográfica. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Eso lo Karl vamos a estudiar Marx. en noveno. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. James Watt, este señor,
fue el que hizo la máquina de vapor, que fue la primera como herramienta clave que revoluciona todo. El vapor, el agua que calienta, mueve turbinas. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un... Algo así como funcionan los carros, pero los carros funcionan con motores de explosión, motores a gasolina. Y aquí es con agua hervida, tenía que ser al principio era con leña y luego fue con carbón mineral, con coque, carbón extraído de las minas. Pero también originó muchos desastres y que los niños trabajaran y las 18, 20 horas. Fue terrible por buscar carbón para esas máquinas. Entonces, la revolución industrial también al principio fue caótica y trajo mucha miseria y muchas injusticias. Movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas. ¿Qué es producción en serie? Bueno, hay muchos tipos de eso, lo vamos a ver luego con el video del profesor Lucero, que es el Fordismo, la producción en serie, el Taylorismo. La producción en serie es que usted hace una parte, luego otra parte, se ensambla esto, se ensambla lo otro, luego lo aclaramos, ¿listo? Complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester... Y ese fue un invento espectacular, el ferrocarril. Porque el ferrocarril hacía que los alimentos, los productos se puedan llevar a diferentes sitios en menor tiempo, menor costo, todo se abarató, entonces hubo producción. Al principio fue en Inglaterra y luego en 10, 20, 30 años por todo el mundo, primero por toda Europa y luego por Estados Unidos. Y pues en África pues todavía no fue hasta muchos años después. En 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance. El barco de vapor. Cuando estaba la antigua navegación era vela, a velas era viento, o sea, velas son como en los barcos, como una especie de grandes cortinas gigantes, triangulares, que el viento mueve y hace arrastrar. Y un timón, bueno, con esta navegación a vapor, pues un viaje que demoraba 3 meses de España a América, ya puede demorar nomás solamente 8 días o menos. Digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas... O sea, la bombilla eléctrica fue un invento de un norteamericano, Thomas Alva, y la bombilla significó que había ya en la noche vida nocturna. Entonces el comercio también se dinamizaba, el comercio. Y se disminuía la criminalidad, porque antes en Inglaterra hay muchas historias sobre eso, sobre muertes, destripadores, violadores, ladrones, bueno, porque la noche era oscura en las calles de Londres, Manchester y Birmingham. Y entonces con el descubrimiento de esta bombilla eléctrica, la vida cambió mucho en las ciudades, en la parte nocturna, ¿no?
de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es... Bueno, aquí faltó también lo de la medicina. Hubo avance en medicina, el descubrimiento de pues que había mucha peste, mucha enfermedad, y esa especie de descubrimiento de medicina ayudaron a que la gente pues no muriera tan joven. El principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la segunda revolución industrial. ¿Quieres ser miembro del...? Y en la segunda revolución industrial, yo te quito esto. En la segunda revolución industrial ya pues aparecen inventos más avanzados. Ya aparece pues el automóvil, la bicicleta, el motor a combustión, aparece la radio, el teléfono. El teléfono no llegó primero llegó el telégrafo, los telegramas, ¿se acuerdan? Eso todavía nos tocó a nosotros. El telégrafo era con punticos. A mí no me tocó el telégrafo, pero sí el telegrama. Aparecía el cine. El cine apareció en 1896 con los hermanos Lumière en Francia. Y eso fue espectacular, la llegada del cine. Y muchos otros inventos que luego vemos en la segunda revolución industrial. Bueno, entonces la actividad hoy consiste en que vamos a ver los dos otros videos complementarios del profesor Lucero, y el viernes con esos dos videos hacemos pues ya la actividad concreta calificable. Entonces, estudiantes del grado 8.1, les agradezco mucho su atención y su paciencia, y espero que les haya gustado. Vamos a aprender mucho de este tema para que en el grado 9 estemos pero muy bien preparados. Entonces les agradezco mucho y nos vemos ya en una próxima clase. Adiós.